Clemente Padín nació en Uruguay en 1939. Fue editor de la revista Obuin. Organizó numerosas exhibiciones, entre ellas la exposición de postales creativas, la primera muestra documentada de arte correo en América Latina, y poesía experimental uruguaya. Sus poemas visuales han sido exhibidos en numerosos países. Desde 1970 ha presentado sus obras alrededor del mundo. Fue encarcelado por un periodo de 2 años y 3 meses por la dictadura que gobernó en su país de 1973 a 1985. Entre sus libros publicados se encuentran Los horizontes abiertos, Poemas visuales y Ángulos. C, O.
leído el segundo cuarteto. Acabo de leer el primer terceto. Finalmente, acabo de leer el soneto. Es el puente de la Jardín de Pasar del poema que ya he leído al siguiente poema que voy a leerles. En el año 1924 estuve en Cuba asistiendo a un congreso sobre la poesía de los años 60. Y allí conocí a un grupo de jóvenes de una tendencia de conocimiento muy fuerte, unos jóvenes extraordinarios que estaban trabajando con grupos genios y que se llamaba el Banco de Ideas Z. Bueno, ellos me pidieron que le diera una charla, muchísimos grupos que dársela, y les preparé un poema en homenaje a él. Se llama Homenaje a la Z. Este primer verso debe comenzar a leerse en la parte superior del espacio. El segundo verso se deberá leer en la diagonal de media entre el ángulo súper izquierdo al ínfero derecho. Este último verso del homenaje a la Z lo deberé leer en el punto más bajo posible del espacio. Punto. El gran poeta italiano Arrigo Boito. Es un poeta pionero que está trabajando desde 1940, aún vive en su galería. Porque el poema que era preparado se llama esquizofrenia. La esquizofrenia, como ustedes saben, es una enfermedad mental que provoca la disociación de la conciencia. Es como una pérdida de creatividad.
política hiciera desaparecer a uno de sus hijos. Y él, en su homenaje a todos los desaparecidos políticos, tanto de Uruguay como de Argentina y del Cono Sur, escribió este poema. Sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Sembrar la memoria para que no crezca el olvido. En la primera fila, en la izquierda está la maleta y la maleta de la mano está ahí. El poeta valenciano, Margarita Fernando de España. El poema se llama Menú. Ya te lo recibo. ¿Cómo? ¿Sí se come? Sí, no es que es un menú. No. Los gatos están y eso que también es bueno. Eso es excelente. Ya sigue enseguida. Ya sigue enseguida. Es un espectáculo así de eso. Me da cuenta que este verso deberá leerse de frente al público. Este verso se deberá caminando. Este verso debe gritarse. Este verso debe declamarse. Este verso debe leerse boca arriba. Este verso debe leerse de espalda. Este verso debe repetirse. 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 Este verso debe repetirse.
al final voy a hacer un poema de amigo Lola Totini. Ah, señora. Seré breve. He terminado.